Fabio Ferrer, saludamos a nuestro compañero porque la Corte rechazó el último recurso de Cristina Kirchner y despejó el camino para el juicio en la causa Otesur Los Sauces. Vamos a recordar, Fabio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿De qué se trata esta causa? Más todas las otras que tiene Cristina Kirchner, su familia y exfuncionarios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, podríamos decir que hoy Cristina sufrió una derrota más grave que la de ayer en el Kempes de Talleres. Digo, no quiero meterme en ese tema, pero... No, muy interesante. Esta es grave en serio, porque la verdad que es una causa no da para chistes. Está acusada de lavado de activos. Vamos a explicar. La causa Vialidad, ¿qué investigó? El pago de coimas, el direccionamiento de contratos de obra pública, millones y millones de pesos que ya hay una sentencia confirmada por la Cámara en donde ha sido condenada la expresidenta y ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y también otros acusados. Pero vamos a centrarnos en Cristina. Ya fue condenada. Ese dinero, ¿cómo se lavó? Bueno, en Otesur Los Sauces. Por lo menos esa es la acusación de los fiscales. Los fiscales investigaron en la primera parte de la causa, en la instrucción. Determinaron que había sospechas graves, que había suficiente grado de sospecha como primero para llamarlo indagatorio, después para procesarlo y después elevar la causa a juicio oral y público. Curiosamente, y esto es un disparate jurídico, lo dijimos infinidad de veces acá en este programa, en todos los programas en los que tuvimos que hablar del tema de Otesur Los Sauces, de esa decisión, inexplicablemente Daniel Obligado y Adrián Grunberg, dos jueces, dijeron que había que sobreseerla a Cristina, porque no había delito. Y se basaron en un pedido de elevación a juicio de un fiscal, que eso no es prueba. El código es bien concreto, y lo que dice el código es que se puede evitar el juicio oral ya en esa etapa, cuando está elevado, solamente si aparece un hecho novedoso, muy claro, que pruebe que o no hubo delito, o quienes están acusados, quienes iban a dar el juicio, no tienen nada que ver. Entonces, ahí sí no tiene sentido hacer el juicio. Bueno, la otra jueza, Adriana Paliotti, la otra jueza integrante de ese tribunal, opinó en disidencia, claro está, y quería que siguiera esta causa a juicio oral y público, que además es el ámbito natural para que se defiendan los acusados. Ya se había producido prueba, o sea, hay que entender eso, ya había suficiente prueba, había suficiente evidencia de que había sospechas. Entonces, ¿dónde te defendes? En el juicio oral y público. Esa decisión fue apelada por el fiscal Velasco, llegó a la Cámara de Casación, que el año pasado revocó ese sobreseimiento y dijo, sí, tiene que ir a juicio oral la causa. Los acusados fueron a la Corte, interpusieron recurso extraordinario, fue rechazado, y contra ese rechazo fueron en queja. Bueno, la Corte dijo hoy que es inadmisible ese recurso. ¿Por qué? Porque no está dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal. Básicamente es eso. El nudo central del fallo de la Corte es decir eso. No es admitible esta queja, no la vamos a abrir. ¿Por qué? Porque lo que se está cuestionando no es una sentencia definitiva ni equiparable a tal. No produce lo que se llama gravamen irreparable, que es un perjuicio que no se pueda reparar posteriormente. ¿Por qué? Porque pueden ir a juicio y a lo mejor alguno de todos estos que se quejaron y que interpusieron recurso ante la Corte, todos estos acusados, a lo mejor alguno es inocente. O recibe una condena, pero no por la acusación que le están imputando, sino tiene una responsabilidad menor. Esto es lo que ha dicho la Corte. Así que Fabio, si vamos para que la gente lo recuerde. Primero, ya está condenada a 6 años de prisión por causa vialidad. De ahí se desprende Otesur Los Sauces, entiende la justicia que está conectado, y es decir, que con la contraprestación. O sea, la plata es. A ver, vialidad que se juzgó y se condenó. El direccionamiento de millones y millones de pesos del erario público a distintos empresarios, básicamente Lázaro Báez. ¿Cómo volvía esa plata? Bueno, volvía, y cómo se lavaba, cómo se introducía en el circuito financiero esa plata ilegal de coima, cómo entraba al circuito financiero, cómo se le daba apariencia legal. Ese es el lavado. Dinero ilícito, darle apariencia lícita, a través de los hoteles. ¿Qué hoteles? Hoteles que eran propiedad de Otesur y de Los Sauces, que son dos empresas de la familia Kirchner, propietaria de hoteles.
Y después está Cristóbal López también, que le alquilaba departamentos. En esta causa, también intervienen Cristóbal López y de Sousa. Creo que tienen departamentos en el mismo edificio donde vivía Cristina Kirchner, en Juncal. Exactamente, claro. Y Talcahuano. Sí. Sí, tienen uno, no sé si uno arriba o uno abajo. Arriba tiene, me parece que 2 pisos arriba la vecina esa que ponía las banderas, claro. Y me parece que entre el de Cristina y el de esa señora, de esa vecina, está el de uno de ellos. De Sousa, me parece. Es Juncal y Uruguay. Y después lo otro es que alguien me contó en su momento que tuvo que hacer una diligencia a uno de los hoteles, al más grande que tenían ahí en el Calafate. Hubo alguien de Vialidad que dice: me haces un favor, mi hijo está trabajando en el hotel, ¿no le llevas esto? Y es justo, iba a pasar por el Calafate porque iba de vacaciones. Entonces, sí, se lo llevo a este. Y me acuerdo que me dijo: llegué al hotel y no había nadie. No, que no había nadie. Y me dice: ¿querés quedarte a desayunar? Gracias por traerme este obsequio de mi hijo. Y se sienta y no había nadie en el bar. Y no había nadie en el restaurante. Y había un frío y mucho viento. Y dice: ¿por qué están las puertas abiertas? Y se llenaba de tierra y limpiaban y el trapo de piso y máquina y esto y lo otro. Y después empezó a interiorizarse: che, pero pues, estamos gastando mucho artículo de limpieza. Y después, en su recorrida, se quedó unos días en el Calafate, empezó a hablar con gente de la zona. Y le dijeron: no sabes lo bien que le va al dueño del lavadero automático. Lava sábanas, todos los días vienen las camionetas y se bajan las sábanas y lavan kilos y kilos de sábanas de las camas del hotel. Dice: pero si no había nadie. Bueno, esa es una buena entrevista, Fabio. Cómo tuvo una transformación enorme el que tenía el lavadero, que ya no es uno, son más. Los lavaderos de ropa allí en el Calafate. Claro, y después, cuando te despido... Y los Kirchner tenían otro lavadero de plata. También. Y les queda la firma de memorándum con Irán, que eso ya tiene fecha, el año en noviembre. El año que viene va a enfrentar seguramente 3 juicios, Cristina, porque es cuadernos, ya hay fecha, memorándum con Irán, y ahora resta Otesur Los Sauces, que no tiene fecha, ya tiene designado un tribunal. Falta hacer lo que se llama instrucción suplementaria, que es lo que se hace previo al juicio, los últimos trámites, últimas medidas de prueba, presentar algún tipo de documentación si falta, y ya está, y nada más. Y ya va a juicio, hay que determinar la fecha, el tribunal va a determinar la fecha, seguramente va a ser el año que viene. Pero a partir de en el arbolito, 3 juicios. Claro, en el arbolito ponemos ahí, en vez de una guirnalda, va una causa para terminar este 2025. Exactamente. Fabio, nos reencontramos mañana. Un abrazo grande. Un abrazo que sea grande. Un abrazo que sea grande.